Gracias, señor presidente. Con su venia. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 2, reconoce a las lenguas indígenas como tales y no como dialectos. De acuerdo con el apartado A, fracción cuarta, también establece, y a la letra dice, preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad. La Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, aprobada el 13 de marzo del 2003, eleva también a rango de lenguas indígenas y oficiales las más de 62 lenguas que se hablan en nuestro territorio nacional, con más de 360 variantes lingüísticas. Señor diputado, con todo respeto, nada más para estar todos en concordia, ¿estamos hablando de trata o de lenguas? ¿Sí? Estamos hablando de tratas porque justamente voy a proponer en el artículo 62, en el párrafo 2, una modificación al respecto, pero quise hacer este fundamento jurídico. Las lenguas indígenas son aquellas que proceden de los pueblos existentes en el territorio nacional antes del establecimiento del Estado mexicano, además de aquellas provenientes de otros pueblos. El artículo 4 también de esta Ley de Derechos Lingüísticos establece que las lenguas indígenas que se reconozcan en los términos de esta ley y el español son lenguas nacionales por su origen histórico y tienen la misma validez en su territorio, localización y contexto en que se hable. La Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, un instrumento jurídico de carácter internacional adoptado desde septiembre del 2007, también establece en su artículo 13 que los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras su historia y sus idiomas, dándole el trato de lengua oficial. En su apartado 2 de este mismo artículo 13 establece que los estados adoptarán medidas eficaces para asegurar la protección de ese derecho y también para asegurar que los pueblos indígenas puedan entender y hacer entender en las actuaciones políticas, jurídicas y administrativas, proporcionando para ello, cuando sea necesario, servicios de interpretación u otros medios adecuados. La Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural, también en su artículo 2, establece estos derechos y en su artículo 5, en su último párrafo, establece que toda persona debe tener la posibilidad de expresar, crear y difundir sus obras en la lengua que desee y en particular en su lengua materna o lengua originaria. Por tanto, quiero hacer un reconocimiento a la Comisión de Derechos Humanos, en específico a su presidenta, la diputada Miriam Cárdenas, y a su secretaria, la diputada Elena Tapia, y demás integrantes de la Junta Directiva, por haber reconocido y haber propuesto una adición al artículo 62 de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para protección y asistencia de las víctimas en estos delitos, al agregar y hacer del conocimiento al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados mediante oficio del 14 de marzo, para efectos de que en el dictamen quede integrada la propuesta que he presentado, para quedar como sigue este párrafo 2 del artículo 62. Estableciendo el siguiente párrafo. Asimismo, deberán proporcionar a las víctimas en un idioma o lengua con su respectiva variante lingüística que comprendan y de acuerdo a su edad, información sobre sus derechos, garantizando su integridad psicológica y la protección de su identidad e intimidad, superando el concepto del párrafo anterior del predictamen que establecía no lengua, sino dialecto. Con ello reconozco la sensibilidad, la certeza de la Comisión de Derechos Humanos y desde luego de esta soberanía por aceptar
que en este dictamen finalmente quede contemplado este párrafo, reconociendo no como dialecto, sino como una lengua indígena y en tanto lengua oficial y lengua nacional, las 62 que se hablan en nuestro territorio nacional con sus más de 360 variantes dialectales. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.